Que para amar a Dios no hace falta hacer grandes sacrificios, ni tampoco demostrarle a Dios acciones humanas, sino más bien hacer lo que Dios nos manda. Si usted lee Jeremías capítulo 6, y más precisamente si usted lee Jeremías 6 versículo 10, acá se lo voy a marcar para que usted lo lea también en su casa cuando tenga un poco más de tiempo. Dice así para que entendamos este capítulo: ¿a quién hablaré y amonestaré para que escuchen? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. Y mire lo que dice al final. Acá se lo voy a marcar. No la aman. O sea, no aman la palabra de Dios. Ese era uno de los grandísimos males y pecados que tenía Israel en la época de Isaías y en la época de Jeremías. No amaban la palabra. Vamos a ver lo que significa amar la palabra. Vamos a ir al Salmo 119. Acá tengo mi Biblia interactiva. Vamos a buscar el Salmo 119 y vamos a ir al versículo 97. Si vos tenés tu Biblia en tu casa, me podés acompañar para que veas lo que dice el Salmo 119, versículo 97. Acá vamos a entender lo que significa amar la palabra de Dios. Veamos lo que implica amar la palabra de Dios. Acá está. Vamos a subirlo un poquito más para que vos la puedas ver. Dice acá. Acá lo marco para que usted vea lo que vamos a leer ahora. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Y vea lo que dice después. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué quiere decir esto? Que amar la ley de Dios, amar la palabra de Dios, amar lo que está escrito dentro de la Biblia, para un cristiano de hoy, implica no solamente tenerla la Biblia en su casa como un adorno, o tenerla como un libro para justificar de que uno es cristiano, o llevarla a la iglesia simplemente para que todos digan que somos santos, sino que la Biblia hay que meditarla. Si nosotros todos los días meditamos la palabra de Dios, y esto es, como dice acá el Salmo 119, todo el día hay que meditar la palabra de Dios. ¿Qué pasa si nosotros no meditamos la palabra de Dios todo el día? Nuestros pensamientos se van a cosas que no son de Dios. No hace falta que yo les diga. Usted se dará cuenta que hasta las ocupaciones más sencillas y las tareas y las preocupaciones más comunes de esta vida nos llevan a no pensar en Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de amar la ley de Dios? El resultado de amar la ley de Dios, de amar la palabra de Dios, es la meditación. La meditación. Usted medita la palabra de Dios, y si usted medita la palabra de Dios, medita la Biblia, medita el Antiguo Testamento, si usted medita el Nuevo Testamento, si usted lee la palabra de Dios, la reflexiona, la analiza, la escudriña, la hace propia, se aprende versículos bíblicos, usted va a ser una persona totalmente espiritual. Usted va a ser un creyente espiritual y no un creyente carnal, como dice la palabra de Dios en Gálatas. El creyente que quiera ser espiritual, medite la palabra de Dios y no diga que ama la Biblia o que ama la palabra de Dios si no la medita. Porque muchos creyentes pueden decirte a vos o a mí de que ellos aman la palabra de Dios, pero sin embargo no la meditan. Y acá dice el Salmo 119, versículo 97, que aquel que diga que ama la palabra de Dios debe también meditar la palabra de Dios. Y le dije hace un rato lo que significa la meditación.
Todos los días leer la palabra de Dios. Es por esto que Israel en la época de Isaías y de Jeremías vivían como vivían. Los sacerdotes, la gente del pueblo, los jóvenes, los viejos, nadie buscaba a Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían en sus casas los rollos, tenían el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y los padres no leían la ley de Moisés. Y si no leen los padres, que son ejemplo, menos van a leer los hijos. Así que nuestros hijos son el fiel reflejo de nuestras acciones. Si nosotros como cristianos no leemos la palabra de Dios, no leemos la Biblia y no meditamos en ella, ¿qué podemos esperar entonces de nuestros hijos? Obviamente se va a ver el resultado de este tipo de acción en nuestros hijos cuando nuestros hijos comiencen a desviarse en sus conductas y comiencen a llevar una vida en la cual usted va a vivir renegando siempre. ¿Por qué? Porque su hijo comienza a andar mal no solamente en la conducta, sino también en aquellas relaciones que, por ejemplo, puedan ser que lo lleve a relacionarse con personas que no corresponden, que lo lleve a juntarse con amigos que no corresponden, y eso a usted lo va a hacer renegar y lo va a hacer poner muy mal. Entonces, veamos que no solamente meditar la palabra de Dios es para nuestro beneficio, sino que también en el Antiguo Testamento Moisés le mandaba a Israel como ejemplo de que los padres le enseñasen a sus hijos la ley. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos la Biblia, nuestros hijos van a ser creyentes o personas el día de mañana que van a tener en sus corazones, en sus conciencias, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lámpara a los pies, lumbrera a nuestro camino. Eso es Jeremías capítulo 6. Aquel creyente que no medita la palabra de Dios, con el tiempo no le resulte extraño a usted que ese creyente cometa injusticias, que ese creyente tenga un corazón engañoso, que ese creyente sea mentiroso, que ese creyente no ame ni siquiera a sus propios hijos o familiares. ¿Por qué? Porque ese creyente tiene un corazón duro. Y el corazón duro a Dios no le agrada, a Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque el creyente no está haciendo lo que Dios manda. Entonces acá la cosa pasa por no hacer lo que nosotros queremos hacer, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que Dios quiere que hagamos es que meditemos la palabra de Dios. Recordemos lo que dijo Jesús. Jesús dijo que escudriñemos las Escrituras porque las Escrituras dan testimonio de Jesús. Testimonio quiere decir que nos habla de Jesús, nos anuncia de Jesús y nos enseña de lo que Jesús hizo. Nosotros, como creyentes, hoy en día tenemos que tomar este ejemplo para que no cometamos lo mismo que cometió Israel en la época de Isaías y Jeremías. Amemos la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. Y si decimos que la amamos, entonces demostrémoslo con hechos. ¿Cómo? Agarremos la Biblia, abrámosla todos los días, abra la Biblia, escoja un libro, escoja Mateo, Marcos, Lucas o el Antiguo Testamento, Éxodo, Génesis, cómprese una Biblia de estudio, póngase a estudiar la palabra de Dios. Es más, esto que estamos haciendo ahora, lo que yo estoy haciendo ahora de parte de Dios, Dios le está dando a usted la posibilidad de que usted aprenda la palabra de Dios. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para que usted agrade a Dios. Estas enseñanzas que yo estoy dándole a usted significan un gran esfuerzo tanto de mi parte como también una bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas le van a aclarar a usted el panorama para saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Cuando usted sabe lo que tiene que hacer, usted agrada a Dios y las cosas van a ser realmente buenas en su vida y usted va a tener grandísimas bendiciones porque usted ama la palabra de Dios y usted todos los días la medita y todos los días la lleva a la práctica. No oidores solamente, como dice Santiago, sino también hacedores de la palabra. Seamos hombres y mujeres de fe. No seamos falsos, no seamos mentirosos, no queramos engañar a Dios no se lo puede engañar. Seamos sinceros y verdaderos. Esforcémonos más todavía. Si hasta acá vos no estabas habituado a la lectura de la palabra de Dios,
sabe que no solamente es una falta de costumbre, sino también puede llegar a convertirse el día de mañana un gran obstáculo que pueda llegar a frenar las bendiciones de Dios en tu vida. Nosotros los creyentes debemos meditar la palabra de Dios, debemos leerla todos los días. Recordar lo que dice la palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que alimentate de la palabra de Dios. Hacé como hacían los antiguos en el Antiguo Testamento. Alimentate de la palabra. Ese va a ser tu maná todos los días. Ese va a ser tu alimento espiritual. Tu alimento espiritual que va a hacer que tu vida sea una vida de bendición. Entonces, cuando a nosotros nos pasen cosas malas, después no nos quejemos porque nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere, que es leer la palabra de Dios y meditar en ella. Así hacía Israel. Es por eso que Jeremías capítulo 6 le reclama a través de Jeremías que todo el pueblo de Israel no amaba la palabra de Dios. Bueno, que Dios le bendiga y hasta Jeremías capítulo 7.